produciendo en este momento, ¿no? En la Casa Rosada. Sí, ha terminado la reunión de expertos con el Ministerio de Salud, los funcionarios del gobierno, para ver qué decisiones se toman respecto de lo que estábamos diciendo hace un ratito nada más. Nos vamos en vivo y directo a la capital federal. Si nosotros detectamos con rapidez, aislamos, rastreamos contactos y hacemos una vigilancia activa, minimizamos el riesgo. Los rebrotes no los podemos bajar a cero, porque es una pandemia, pero lo podemos minimizar y podemos bajar el impacto y lo vamos a poder manejar mucho mejor. Sí, buenas tardes. Mariel Dilenarda de Radio Mitre, ¿cómo les va? Perdón que insista, pero suele pasar que se descree muchas veces de los anuncios, quizá por esto que usted decía, ministro, de, que es dinámico. La gente sigue preguntando, gran parte de la población, ¿ustedes creen que finalmente después de Semana Santa vamos a tener cuarentena? Entonces, la pregunta para los epidemiólogos e infectólogos es, ¿sugirieron ustedes que frente a determinada cantidad de contagios tendríamos que volver, aunque sea por una semana, a una restricción absoluta? Y al ministro Lamens le pregunto si los ministros hablan con el presidente de esto y no se toma una medida de este tipo por un costo político o porque consideran que no es necesario, y sobre los vuelos de la gente que quedó afuera. Gracias. Primero... A ver, esta es una situación dinámica, como siempre describimos. Al día de hoy no hay motivo para pensar en una cuarentena estricta ni en retorno a fase 1. Si su pregunta es si en el supuesto caso que de repente, y estoy dando un ejemplo absolutamente teórico, tuviéramos 50.000 casos por día y seguramente las cosas serían distintas. ¿De qué depende que los tengamos o no? De lo que haga usted, de lo que haga yo, de lo que haga la doctora, de lo que haga desde el presidente para abajo. Es decir, si todos nosotros cumplimos con los protocolos, y como muy bien decía Ángela recién, el problema no son las actividades formales, son las actividades informales. El problema no es la fábrica, el problema no es el comercio, el problema no es la escuela, el problema es las actividades sociales que se hacen alrededor. Si nosotros somos capaces de respetar protocolos también allí y de no juntarnos donde no tenemos que juntarnos, en lugares cerrados, sin ventilación, etcétera, la posibilidad de tener que llegar a una situación de cierre es mucho más lejana. Ahora, si nosotros creemos que bueno, que ya está, que ya pasó, que ya nos acostumbramos, total, yo ya tuve COVID, no me va a pasar nada, error. Estoy vacunado, entonces no me tengo que preocupar, segundo error. Bueno, si hacemos esas cosas, evidentemente vamos a pavimentar el camino para una situación más crítica. La intención nuestra nunca ha sido forzar un cierre en ningún momento. Cuando en algún momento aconsejamos hacerlo era porque era necesario fortalecer el sistema de salud. Gracias a eso, vuelvo a repetir, ningún argentino se murió por falta de oxígeno en la Argentina. Eso es muy importante y lamentablemente ha pasado y está pasando en otros países. Entonces, la idea es que en la medida que sea posible mantener todas las actividades con protocolo. ¿Hay Semana Santa? Sí, hay Semana Santa, pero hay Semana Santa con protocolo. No hay Semana Santa como si no hubiera pandemia. Hola, ¿qué tal? Melissa Molina de Página. Termino con... Perdón. Bueno, me parece que el doctor... Sí, hay un sustancial cambio de opinión del doctor Pedro Can de lo que decía el año pasado a lo que está sosteniendo ahora. Todo el gobierno, ¿no? Sí, pero sí, está bien, todo el gobierno, sí es cierto. Pero, por ejemplo, esto de que no hay contagios en las escuelas, ni el problema que no son las escuelas, ni la fábrica, ni el comercio, el año pasado cuando ordenaron cerrar todo no decían lo mismo. Sí, y recién Lamens decía en la conferencia de prensa que hay necesidad de esparcimiento, de recreación, de que la gente pase. Bueno, hasta ahora el eje de la conferencia de prensa fue decir que hay una conducta y una actitud responsable de los que van a salir a pasear, obviamente a diferencia de lo que ocurría el año pasado, que estaba cerrado todo. Y el otro punto es que el año pasado decían que entre priorizar la vida y priorizar la economía, preferían priorizar la vida y que por lo tanto ningún argentino iba a morir porque prioricen un empleo en una fábrica, iba a tener que cerrar la fábrica si se contagiaba y se moría la gente. Bueno, ahora claramente están priorizando la economía. Claramente están priorizando la economía porque han decidido no cerrar nada. Lo cual no me parece mala, claro, y no soy quien yo para decir que está bien y que está mal. Simplemente estoy marcando la diferencia enorme de criterio. Este es un año electoral, ¿no? Yo, Jorge, le pondría un matiz, no sé qué les parece a ustedes, pero están hablando de Semana Santa, no están hablando de lo que queda el resto del año, me parece. Digo, ante el escenario de que hay 4 cepas diferentes
que están circulando de manera comunitaria, habrá que ver qué pasa de aquí. Bueno, pero la pregunta Claro. recién de la colega de Claro. Mariel Di Leonardo fue específica. Claro. ¿Qué aconsejan los epidemiólogos hacer después de Semana Santa? Claro, Y la pero- respuesta de Pedro Can fue contundente. No aconsejamos volver a Claro, fase a fase 1 a uno. cuarentena estricta. Sí, pero agreguemos una cosa. Casualmente en Semana Santa, y dado que los mayores casos de contagio se producen, como dijo el doctor Can, en la informalidad, Claro. Semana Santa es el momento más propicio que ningún otro para que haya contagios. Y han decidido no hacer nada. Es porque priorizan el turismo, el movimiento económico y demás. Está clarísimo. El dato a mirar siguen siendo las camas de terapia ocupadas, ¿no? Porque la Argentina sigue estando en un 55% y abril es clave, ¿no? Porque si en el mes de abril se logra avanzar de forma sustancial con la inmunidad de los mayores de 70 años, que son los que terminan ocupando la terapia, y eso ha pasado aquí en Córdoba, por caso, el 90% de los fallecidos ha tenido más de 60 años. Entonces, si esa población la proteges y no llega a la terapia porque está cubierta por la vacuna, la Argentina podría afrontar una segunda ola con un alto número de casos eventualmente, pero si las camas de terapia no están saturadas y el sistema de salud no se colapsa, no asumir estas restricciones que tanto daño le hacen a la economía. Bueno,